Gracias. Sí, bueno. Ahí está. Sí, bueno. Muy bien. ¿Están listos? Yo ya voy encarrerada. Tengo que acabar un capítulo en la próxima hora y media. ¿Están listos? Ok. Gálatas 2:1. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. En los primeros en los primeros versículos del capítulo 2, Pablo narra que después de 14 años fue a Jerusalén con Bernabé y Tito a dar razón de sus enseñanzas y su misión entre los gentiles. Entonces, para poder comprender lo que Pablo habla en este capítulo, es necesario que entendamos bien ya lo que pasó en el Concilio de Jerusalén, que ya hemos estado hablando, en Hechos capítulo 15. Se tomó una decisión con respecto a los gentiles. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, que empiecen con estas 4 cosas. No son los únicos mandamientos que van a guardar los gentiles. O podemos no cometer adulterio, podemos no cometer idolatría, pero sí podemos cometer adulterio. No, ¿verdad? Entonces, que no esté especificado entre los primeros 4 mandamientos que le dieron a los gentiles, no cometerás adulterio, no implica que el resto de los mandamientos están excluidos para nosotros. Es simplemente que es importante empezar por algún lugar. ¿De qué te sirve guardar el Shabbat si todavía tienes tus ídolos en tu casa? ¿Cómo para qué guardas Shabbat? ¿De qué te sirve guardar las fiestas si todavía comes inmundo o sangre? ¿De qué te sirve guardar, mandamientos que tienen que ver con pureza, como no comer inmundo, pero sigues cometiendo pecado de fornicación? ¿Tendría sentido que tu templo esté contaminado, pero comas limpio? Hay un proceso, ¿cierto? Y el Señor está diciendo, vamos por pasos, vamos a ir limpiándonos poco a poco, y después todo lo demás, dice Hechos 15, lo van a ir aprendiendo cada día de reposo cuando Moisés es leído. Eso es lo que dice el texto. Empezamos de la misma manera que empezó Israel cuando salió de Egipto. Cuando salieron de Egipto, lee Levítico 18 y 19. Es exactamente el mismo orden. Cuando salieron de Egipto tenían que limpiarse de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Y en ese proceso el Señor va a ir purificando a su pueblo. Y es lo mismo que va a hacer con los gentiles. Este es el principio. Entonces, lo que ocurrió allí nos provee el contexto para entender lo que Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 2. Cuando fui a Jerusalén, les fui a explicar cómo el Señor está transformando a los gentiles. Y el Señor me dio un ministerio con los que estaban entre las naciones, los que se llaman la incircuncisión.
Pero antes tenemos que irnos hasta Génesis, porque Pablo nos va a explicar acerca del pacto y la señal del pacto. ¿Qué es la circuncisión? Porque ahí el problema, todo el problema de Gálatas y de Hechos capítulo 15 tiene que ver con la circuncisión. Si entendemos bien la circuncisión, el propósito de la circuncisión, entonces queda resuelto el asunto del capítulo 2. ¿Estás listo? Muy bien. ¿Qué significa la circuncisión? Entonces te aviso que no voy a persuadir a nadie hoy para que vaya a realizarse la circuncisión, aunque traje pedernal, el hermano Luis está listo, ya bien necesita. Bien afiladito el pedernal, ¿de acuerdo? Nadie hoy va a ser empujado a realizarse la circuncisión. Pero quiero que podamos discernir lo que Dios enseñó por medio de esta señal, que fue establecida desde el tiempo de Abraham como una señal de pacto. Pero la señal de pacto no es el pacto. El problema es que hemos confundido la señal con el pacto. ¿Cuál es el pacto? Entonces, ¿cuál es la confusión? Cuando leemos Génesis 17, en particular el versículo 10, fuera de contexto y no ponemos atención, que el pacto está claramente determinado, cometemos este error. Dice así este pasaje de Génesis capítulo 17: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Este es el pacto. Entonces observa que la división del versículo en cuestión es lo que ha sido problemático. Y esa es la que nos juega una mala pasada, y por esa razón se asume incorrectamente que la circuncisión es el pacto. Dice así: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y ahí nos pusieron en la Reina Valera 2 puntos. Pero en la escritura tenemos que recordar que en la Torah, en hebreo, no hay signos de puntuación. Entonces, esos 2 puntos hacen toda la diferencia. Si quitamos esos 2 puntos y ponemos punto y aparte, se resuelve el dilema. El pacto es: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, y guardarán este pacto por sus generaciones. Y luego, punto y aparte, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Eso hace toda la diferencia. Si quitamos la división de versículos e incorporamos el texto a lo que Dios primero dijo, entonces dice: te daré a ti y a tu descendencia tierra, la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Luego el Señor le dijo a Abraham: circuncidarás a tu descendencia como señal. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Jamás la circuncisión fue el pacto. La circuncisión no es el pacto, es la señal del pacto. Porque el pacto desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Cuando les pregunten: ¿es que estamos en el nuevo pacto? Sí. Yo seré su pueblo, él será mi Dios. Ese es el nuevo pacto, es el mismo de Abraham. ¿Qué tiene de nuevo? Pues que ahora está firmado con sangre de arriba, y lo nuevo viene de arriba. Debajo del sol no hay nada nuevo. Si hay algo nuevo, viene de arriba. ¿Y qué vino de arriba? El Cordero, que iba a derramar su sangre para firmar o sellar nuevamente esta renovación de pacto matrimonial. Pero no es distinto al que el Señor hizo con Abraham, porque Dios no cambia, es el mismo ayer y por los siglos. Entonces, jamás la circuncisión fue el pacto. Y si nos quitamos esto de la cabeza, ya, resolvemos un montón de dilemas. Y tampoco el pacto jamás tuvo un propósito salvífico. Porque no sé cuántas veces escucho que me dicen: pero es que antes se salvaban por guardar la ley. ¿Quién se salvó por guardar la ley? Nadie. Jamás, nunca dice el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento que alguien se salvó guardando la ley. Nadie. De hecho, el sistema sacrificial es justamente porque cometíamos pecado y teníamos que ir al santuario a presentar un sacrificio para que un inocente tomara nuestro lugar. Esa es la gracia de Dios.
El regalo del sacrificio de Dios, de parte de Dios, es justamente que un inocente, un sustituto, tomaría el lugar del pecador. La gracia de Dios existe desde el principio, porque Dios no cambia. Entonces, Abraham ya le había creído a Dios, le había sido contado por justicia y por lo tanto manifestó su fe con obediencia, lo que hace cualquiera que ha venido a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Uno se hace justo al obedecer la palabra de Dios porque obedecemos por fidelidad. Hay muchos justos en la historia de la Biblia, aunque la Escritura también dice que no hay justo ni aun uno, porque yo no me puedo justificar a mí misma y decir que yo soy muy buena y que por eso Dios me tiene que recibir. Pero si yo guardo sus instrucciones, entonces dice, mira, aquí hay un justo, uno que quiere vivir de acuerdo a mis instrucciones. Abraham le creyó a Dios, entonces esta fe, esta fidelidad trajo redención, y la redención siempre está relacionada al derramamiento del Espíritu de Dios, siempre. Como resultado de la fe tenemos algo, la expectación y la esperanza de la justicia de Dios en nuestra vida. Entonces hay una distinción entre esperanza bíblica y la humana. La esperanza bíblica siempre está asociada con la verdad en lo que Dios ha dicho, y Dios no miente. Y la esperanza es una certeza concerniente a el derramamiento del Espíritu. Esa es la promesa de la que hablábamos en la sesión anterior. Nuestra esperanza está en la promesa que es eterna. En hebreo leemos esto, dice, Unemaltem et besar arlathem vechaya leot berit bani ubeini ubeinechem. Dice, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto. No dice por salvación, ni que esto es el pacto. Por señal del pacto entre mí y vosotros. El verbo namal o circuncidar puede también traducirse como el acto de quitar el estorbo. Y la palabra que se traduce como prepucio es orlá, que puede traducirse también como un fruto dejado sin cosechar. Entonces, cuando Israel salió de Egipto, el Señor ordenó que quienes desearan comer de la Pascua y por ende entrar en pacto con el Dios de Israel debían circuncidarse. Eso dice Éxodo 12:43. Y el Eterno, Hashem, dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Y entonces aquí encontramos 4 tipos de personas en este pasaje. Los naturales, los extranjeros o forasteros, los advenedizos y los jornaleros. Cada uno de estos grupos es diferente en su relación con Israel y el pacto con Dios. Entonces en la primera Pascua se nos muestra la relación de cada uno de estos grupos étnicos con respecto a la fiesta de Pesaj. Los naturales, en hebreo es la palabra Ezra, son aquellos que descienden del linaje de Abraham, de Isaac y Jacob. Y cuando estudiamos Génesis, descubrimos que los naturales o los nativos son parte de la comunidad de Israel, el pueblo elegido por Dios. Es con Israel con quien Dios ha hecho su pacto. ¿Por qué? Los escogió porque eran más buenos, porque eran muy especiales. Los escogió porque iban a ser el pueblo patrón. Iban a ser el pueblo ejemplo. Iban a ser el pueblo que se iba a convertir en luz a las naciones. Y entonces el mundo voltearía a decir, mira, así es como se vive si quieres adorar al Dios creador del universo. Este es el pueblo que va a tener todas las características y cualidades que el Señor quiere para que los demás sean atraídos a la luz del Dios verdadero. El propósito por el cual el Señor formó a Israel es para que fuera luz a las naciones. Y las naciones fueran atraídos. Vengan a ver, aquí está el Dios verdadero. Se han desviado, se perdieron. El Señor hizo una creación preciosa y la echamos a perder. Y luego el Señor tuvo que lavarla con un diluvio. Y no mucho tiempo después, 100 años habían pasado y ya estaban levantando la Torre de Babel. Y un tirano, Nimrod, estaba juntando a las naciones para convertirlas en un imperio
y él se estaba autoproclamando Dios. Y entonces el Señor le dice a Abraham, salte de ahí, voy a hacer de ti una gran nación. Y entonces las naciones de alrededor verán qué pueblo tan sabio y maravilloso, que tiene leyes tan justas. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero habita entre ellos. Esto es lo que hizo el Señor. Formó una comunidad, la comunidad de Israel. Israel es una familia, y esto es lo que somos, una familia. El Señor no nos llamó a ser individuos, nos llamó a ser parte de un pueblo, de una familia. A veces cantamos, ¿no? Yo te busco, ¿no? Yo te sirvo. Y estamos cantando entre todos y pensamos que estamos solitos, ¿no? Y no es que esté mal cantar esas alabanzas, pero la realidad es que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. A eso nos llamó el Señor, a hacer luz a las naciones. Y aunque nos ha llamado de manera individual y particular, y estás escuchando su voz, y el Padre Eterno te está transformando de manera individual, la realidad es que te está uniendo a su cuerpo. Por eso sería muy triste que sigamos con ese espíritu de orfandad y sintamos que tenemos que estar aislados. Y justamente un evento como esto es la oportunidad para decir, ay, no estoy solo, no soy el único, hay otros como yo, ¿no? Porque te van a decir a lo mejor loco, ¿no? Porque es una locura seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y lo dice la Escritura, ¿verdad? Para los carnales esto es locura, pero para los que estamos en el Espíritu, esta es la verdad, esta es la palabra de Dios que transforma, y lo creo y lo vivo, y lo estoy viendo, y me cuentan sus testimonios y me dan ganas de llorar con todos, porque qué maravilloso es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nos está sacando de la esclavitud. Es con Israel con quien Dios hizo pacto. ¿Por qué? ¿Qué significa el nombre Israel? Israel. El que lucha con Dios, reina con Dios. No es el que lucha contra Dios, es al lado de Dios. Y entonces vencemos nuestra carne, vencemos el mundo, vencemos las tentaciones, nuestro propio temor. Jacob tenía mucho miedo de entrar a la tierra que el Señor le había prometido porque su hermano estaba dispuesto a matarlo. Y entonces tuvo que luchar con su miedo y luego tuvo que luchar con el mismo ángel de Yahweh. ¿Para qué? Para que entonces fuera declarado, tú ya no te llamas Jacob, tú no eres el que persigue, o como dice Esaú, el engañador. Tú eres el que lucha con Dios y vas a vencer con Dios. Y lo que tanto anhelaba Jacob, alcanzar y estirarse por la bendición, dice el Señor, la vas a tener. Aquí están los 12. De aquí va a salir la nación que le prometía a tu abuelo. En el Salmo 147, 19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Con nadie más lo hizo, los escogió por ser chiquitos, por amor a Abraham. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Deuteronomio 4:34 dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros, Yahweh vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? Si alguien quería salir de Egipto con Israel, podía. Y muchos lo hicieron y participaron de la circuncisión. Y esto los hacía miembros del pueblo de Dios, del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces tenemos los naturales. Luego tenemos a los extranjeros. El pasaje de Éxodo 12 lo resume bastante bien cuando dice, ningún extranjero comerá la Pascua. Los extranjeros, los Najar en hebreo, son aquellos que no nacen en el linaje de Abraham, Isaac y Jacob y no son parte del pueblo del pacto. Por eso es muy triste que muchos que creen y siguen al Mesías de Israel se sigan llamando extranjeros. Porque un extranjero, un Najar, está sin pacto.
Y decimos que estamos en el nuevo pacto, pero seguimos diciendo que somos los que no estamos en pacto. Así que no se puede. Hay alguna contradicción por allí. Los Nahar son aquellos que no nacen del linaje, no están en pacto, no son parte de la comunidad de Israel. O eres Israel o eres el resto de las naciones. O eres del que adora al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o eres uno que está fuera de pacto. Otra forma de traducirlo, un Nahar es un desconocido. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Muchos en aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro, y en tu nombre me senté en la primera fila y fui a la conferencia de Katy en Málaga. Y guardaba Shabbat, Señor, y hacía todas estas cosas. Bueno, podemos hacer muchas cosas y podemos ser religiosos, pero lo que queremos no es ser religiosos y ritualistas. ¿Qué queremos? Que el Señor nos conozca. Porque eso dice el pasaje. Muchos me van a decir, y yo les voy a decir, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo quiero ser conocida por Dios. Yo quiero que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob me conozca. Y entonces me refugio y me acerco y me meto debajo de sus alas. Y digo, ¿me recibes? Ya no quiero ser de las naciones. ¿Puedo ser como Rahab, como Ruth? Fíjate qué honor de estas mujeres. Rahab y Ruth, dos extranjeras que se encuentran en el linaje, se metieron al linaje de la realeza de Israel. Dice Jeremías 10, oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Eso hacen las naciones, pero el pueblo de Dios no hace así con su Señor. El pueblo de Dios conoce a su Señor, le ama como quiere ser amado, y entonces el Señor dice, te conozco, o no sé quién eres, no te conozco, apártate de mí. En Malaquías 2:11 dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Y este era el problema, que los extraños terminan adorando las cosas que son extrañas para Dios. Entonces tenemos los naturales, tenemos a los extraños, a los extranjeros que no están en pacto. Y tenemos a los advenedizos y los jornaleros. ¿Quiénes son estos? Éxodo 12:45. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. El forastero o advenedizo, en hebreo es la palabra tosheba, o toshab. Este es aquel que está de paso. Es un visitante temporal que dependía de alguna manera de los residentes de la nación para sobrevivir. Pero no vivía con el pueblo, vivía entre el pueblo, pero no era parte del pueblo. Y el jornalero o el shahir son aquellos que se alquilan a sí mismos en servidumbre. Puede ser alguien de otra nación que está sirviendo temporalmente en el campo o que trabaja por dinero en la milicia, pero no es un natural, es un obrero asalariado o un criado. Entonces el pacto de Dios es una membresía restringida, ¿solo Israel? Absolutamente no. Cualquier extranjero que deseaba unirse a la comunidad de Israel podía y puede hacerlo todavía, aceptando ser parte de la alianza y tomando la señal de la alianza. Estos extraños jornaleros o advenedizos, si se incluían al pueblo de Dios adoptando el pacto, entonces ya no eran considerados extraños. Y entonces aparece una nueva palabra, ger. Un ger es aquel que había sido comprado por precio y que se circuncidaba y debía ser tratado como un nativo. A lo largo de toda la Torá, Dios le recuerda a Israel que alguna vez fueron extranjeros en otra tierra. De hecho, su padre Abraham era un iraquí.
Abraham originalmente no era un judío. Abraham era un extranjero, viviendo entre los babilonios, y el Señor sacó a Abraham e hizo de él una gran nación. Dios le recuerda a Israel: ustedes también fueron extranjeros, viviendo entre los egipcios, y por esta razón deben tratar a los extranjeros adecuadamente, y por eso da instrucciones. Y en Levítico 19 dice: como a un natural de vosotros tendréis al ger, que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Así que ten cuidado cuando llames a los del otro campamento y digas: paganos, no me voy a juntar con ellos, porque necesitas ser luz a las naciones. Necesitas dejar de levantar muros y empezar a construir puentes, para que muchas ovejas perdidas de la casa de Israel sean atraídas al Dios que los ama y a su palabra maravillosa, que es una delicia. En Éxodo 12 observamos a un extranjero que quiere ser parte de la comunidad y entonces quiere celebrar Pesaj. ¿En qué fiesta murió Yeshua? En Pesaj. ¿Y él es el Cordero de Pascua? ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 5? Que celebremos ¿qué? La Pascua con panes sin levadura, de malicia y de maldad, porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos? Los gueros, los extranjeros, no solo debían ser tratados como nativos, sino que también se esperaba que obedecieran a Dios y sus instrucciones, su Torah, tal como Israel. Y dice Levítico 24:22, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Números 15:15, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante del Señor. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Esta es una ordenanza eterna, y dice en hebreo olam, indefinidamente, declarando que los extranjeros deben guardar la misma instrucción que Israel para siempre. No se debe impedir que el extranjero guarde estas instrucciones. Ahora la pregunta: ¿los extranjeros tenemos que estar circuncidados para celebrar Pesaj, Pascua? ¿Sacamos el pedernal? La respuesta simple es sí, porque lo dice el mandamiento. Ahora, si hubiera templo, si hubiera sacerdocio levítico en funciones, estuviéramos en Jerusalén y pudiera haber sacrificio en el altar, tendrías que estar circuncidado para poder comer Pesaj. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos cordero? Tenemos cordero de Pesaj. Pesaj se trata del sacrificio. Porque además esto es lo maravilloso. Somos los únicos que podemos celebrar Pesaj si tenemos cordero de Pesaj. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. No habiendo templo en Jerusalén tendríamos un problema. No hay forma de celebrar Pesaj sin cordero, pero tú y yo tenemos cordero. Yeshua es nuestro cordero. Y por esta razón podemos celebrar la Pascua. Como no sacrificamos un animal, entonces podemos empezar a asumir que si Jerusalén y el templo representan el lugar del sacrificio, y por el momento no hay templo y no hay sacrificio, entonces Yeshua completó todo eso que tenía que ver con el sistema sacrificial. Él es la justicia de Dios. Ahora, también esta es la razón por la que muchos no quieren celebrar Pesaj, porque no hay templo, porque no hay sacrificios que presentar. Y muchos no quieren celebrar estas fiestas preciosas, pero olvidan algo crucial: nosotros somos el templo. Es lo que dice Pablo. ¿O no saben que ustedes son templo del Espíritu? Ahora nosotros estamos guardando y preservando lo más precioso que tenía el santuario. ¿Qué era?
Las tablas de la ley. ¿Dónde? En el corazón. Ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. Nosotros somos el templo y nosotros tenemos cordero. Y Pesaj se trata de sacrificio. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 5, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿A quién se lo está diciendo Pablo? ¿A los judíos de Jerusalén? Estoy leyendo 1 Corintios. Pablo le está diciendo esto a extranjeros, a gers que se están incluyendo en el pueblo de Dios, que están entrando en pacto con el pueblo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le está diciendo, límpiense. Si tú lees el contexto de este pasaje, hay pecado en la iglesia de Corinto. Están sintiendo que son más buenos que Dios y están permitiendo el pecado de un hombre dentro de la congregación. Y Pablo dice, ya lo juzgué. ¿Con qué? Con la Torá. Levítico 18 dice que lo que este hombre está haciendo está mal. No puede tomar a la mujer de su padre. Expúlsenlo porque va a contaminar a toda la congregación. Un poco de levadura leuda toda la masa. Límpiense de la vieja levadura. Dejen de cometer pecado. Dejen de sentir que pueden tolerar el pecado. Límpiense de la levadura. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Entonces el sacrificio de Cristo, de Yeshua, es perfecto. No es necesario volver a presentar sacrificio. El suyo no tiene mancha. Esto es lo extraordinario. Cada año había que presentar sacrificio. Y el sacerdote tenía que presentar sacrificio por sí mismo porque también se contaminaba. Y el pueblo cada año pecaba y había que presentar sacrificio. Pero esto era una sombra del verdadero sacrificio. ¿Quién es? Cristo. Pesaj, la primera Pascua, fue la sombra del sacrificio perfecto que sucedería 1500 años después en el madero. El sumo sacerdote en la tierra nos apunta al verdadero sumo sacerdote en el cielo. El de la tierra es solamente una sombra del verdadero. No es la imagen verdadera, sino la réplica del que está en el cielo. Es el cuerpo de Yeshua que produce esta sombra. Y la Torah es la sombra que apunta a Cristo, quien es la palabra de Dios. Todo apunta a Yeshua, quien es la realidad y la substancia. Y entonces, la Biblia dice que ningún extranjero puede comer de la Pascua. Por eso tú y yo, si decimos que somos extranjeros, no podemos comer de la Pascua. Ya no somos extranjeros. Y si somos contados como naturales, ¿eso qué significa? Si eres contado como natural, ¿eso qué significa? Que estás circuncidado. ¿A quién le corresponde circuncidar al niño al 8º día? ¿Al papá? Si tú y yo llegamos al Mesías sin circuncisión, es porque nuestros padres no estaban en pacto. Pero si tú y yo entramos en pacto, tú y yo tenemos Padre en los cielos, que nos ha engendrado. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Sí está circuncidado tu corazón, no por mano. Esta circuncisión no fue hecha por mano humana. Esta circuncisión fue hecha desde los cielos. Y el Señor está quitando el estorbo. La carne que estorbaba, para que entonces su espíritu escriba su Torah en tu corazón. Y entonces puedes celebrar Pesaj sin ninguna angustia. Claro que tienes que estar circuncidado, por supuesto. Pero el Padre Eterno va a hacer lo que tiene que hacer. Y se lo prometió Israel. ¿Ya leíste Deuteronomio 30? Dice el Señor, cuando yo los traiga de todas las naciones donde los fui a echar por su pecado, los haré volver y circuncidaré su corazón. La circuncisión del corazón no es la cosa nueva que inventó Pablo en el Nuevo Testamento. La circuncisión del corazón está establecida en Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 30 en la Escritura. Y por eso Pablo dice en Efesios 2,
Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Mashiach, en Yeshua, Cristo Jesús, ustedes, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestro shalom, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ahí está, de los dos palos, hizo uno, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí cambia la palabra en tu Biblia, no dice ordenanzas, en griego dice dogmas. ¿Y qué es un dogma? Un dogma es una interpretación humana. Había interpretaciones humanas que decía que los gentiles no nos podíamos acercar, pero no es lo que dice la Torah. La Torah dice, no hagas acepción de personas. El ger, el extranjero, que se une al pacto como si fuera un natural. Todo ese montón de egipcios que se unieron a Israel cuando salieron de Egipto, dice la Escritura que salió una multitud mezclada, el Señor los llama Bené Israel. Egipcios son llamados hijos de Israel. Un nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, y vino y anunció el Evangelio, la Besorá, las buenas noticias a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿De qué ciudadanía dice Pablo en ese pasaje? De Israel, conciudadanos de Israel y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo se llama la familia de Dios? Israel, es la familia de Jacob. Pablo dice que éramos considerados gentiles, Najar, llamados incircuncisos ante Dios. Sin Cristo éramos extraños, lejos de la promesa, lejos de los pactos. Pero ahora por Yeshua el Mesías ya no somos advenedizos, ya no somos jornaleros, ya no estamos de paso. Ahora hemos sido comprados a precio de sangre, comprados. Y por eso podemos ser llamados miembros de la familia de Dios. Si siguiéramos siendo extranjeros, no podríamos comer Pascua. No tendríamos acceso al Cordero de redención, pero ya no somos gentiles. ¿Necesitas estar circuncidado para comer la Pascua? Sí, pero estás circuncidado, mi hermano. Tu corazón está circuncidado. Ahora, ¿eso elimina la sombra? Es lo que decíamos del bautismo. El bautismo del Espíritu no elimina el bautismo en agua. El problema en la carta a los Gálatas y el problema en Hechos era añadirle a la circuncisión una cualidad que no tiene. La circuncisión nunca fue para salvación. La circuncisión le corresponde al Padre realizarla y Él la hizo. Puedes estar completamente seguro que el padre de esta familia va a hacer lo que tiene que hacer. Y por eso empiezas a sentir ese extraño anhelo de guardar sus instrucciones. Ni siquiera sabes cómo, pero estás como niño queriendo guardar sus mandamientos. Y a veces nos precipitamos y queremos empezar a hacer cosas quizá a veces extrañas porque no sabemos cómo se hace, pero vamos como bebés, como niños, vamos creciendo y aprendiendo. Ok, estas son sus instrucciones, estos son sus mandamientos, esto no lo hago, esto es carga pesada, esto sí dice la palabra de Dios que tengo que hacerlo, y empezamos a madurar y a discernir cómo quiere Dios que le amemos. Pero si has nacido de nuevo, implica que de arriba te engendraron, no de abajo, y engendrado por Dios, el Señor ha circuncidado tu corazón para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así dice Deuteronomio 36, y circuncidará Adonai, Yahweh, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios. ¿Cuál es el resultado de tener un corazón circuncidado? Amor.
amar a Dios. Por eso no podemos borrar la Torá, porque amar a Dios es guardar sus mandamientos. El propósito de la circuncisión es que aprendas a amar a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Por eso la ley dice que solo los que son ciudadanos naturales de Israel pueden celebrar Pesaj. Solo los que son ciudadanos naturales. Por eso dice Pablo en el capítulo 3 de Gálatas: si vosotros sois de Cristo, ciertamente esperma de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ahora somos parte del pueblo de Dios. Considerarnos gentiles después de haber nacido de nuevo es una contradicción, porque o eres gentil o eres parte del pueblo. O estás en pacto o estás fuera de pacto, pero no puede ser ambas cosas. Y si eres pueblo, estás en pacto y estás circuncidado no por mano de hombre, sino por el Espíritu, y ya eres parte de la familia de Abraham. Tenemos que recordar que somos parte de Israel, somos injertados en su pueblo debido a que Yeshua hizo el milagro de acercarnos a Dios. Él es nuestro Cordero de Pesaj, porque el nuevo pacto en su sangre nos acerca, nos introduce, nos injerta en el olivo natural, quien es Israel. Yeshua es nuestra Pascua. Entonces podemos celebrar la fiesta. Todo lo que tiene que ver con la fiesta se trata de Yeshua y estamos invitados a comer en memoria de Él. Cuando Él partió el pan dijo: hagan esto en memoria de mí. Pero Yeshua además conectó la Pascua ¿con qué? Con la renovación de pacto, la que el Señor le prometió a Jeremías. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, aunque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es lo que hace el Espíritu. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu y me seréis testigos. ¿Cómo puedes ser testigo de Dios? Cuando la verdad de Dios se vuelve evidente. El Dios de Abraham me ha transformado y mira ahora cómo vivo. Tengo la luz de su palabra y ahora tengo dirección y tiene sentido mi vida. Y entonces me empieza a corregir y empieza a limpiar y empieza a lavar y empieza a redarguirme y me deja sin argumentos porque tienes toda la razón, Señor. Esta es la verdad y quiero aprender a vivir así. Todo en la Biblia apunta a Yeshua y el nuevo pacto se trata de tener el corazón circuncidado. De eso se trata el nuevo pacto. Tu corazón está circuncidado. El poder del Espíritu de Dios ahora está en ti y entonces lo que era imposible para ti es posible para Dios. ¿En mis fuerzas puedo guardar la Torá? No, claro que no. Ni puedo ni quiero. Mi carne no quiere, mi carne se resiste, mi carne quiere lo que quiere. Pero cuando el Espíritu de Dios escribe sus instrucciones en mi vida, digo: sí, Señor, sí quiero, enséñame, moldéame, transfórmame. En Colosenses, cuando Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esta palabra cuerpo en griego es la palabra soma y se refiere a lo material. Pablo está diciendo: cuando se produce la sombra hay un cuerpo. Si yo me paro enfrente de la pantalla, ¿puedes ver la sombra? Ok. Entonces lo que produce la sombra es el cuerpo. Pablo está diciendo: este cuerpo que está produciendo la sombra es Yeshua. Cuando tú estás celebrando Pesaj o Sukkot o la fiesta de Shavuot, Pentecostés, la sustancia de esta fiesta, la sustancia del Shabbat es Yeshua. Él es la carne. Él es el propósito de la fiesta. Así que nunca pierdas de vista esto, porque podemos empezar a guardar Shabbat para nosotros mismos. Tenemos que recordar, siempre se trata de Él. Se trata de una relación. Las fiestas se trata de Él. No guardamos fiestas solo porque sí. Tenemos que pensar siempre que esto es la razón de la fiesta. El cuerpo es Yeshua. Y por eso son sagradas estas celebraciones, porque nos están apuntando al Mesías. Esto es lo que significa. Entonces, la circuncisión no es el pacto. La circuncisión es solamente la señal. Y les he puesto muchas veces el ejemplo del anillo. Y vas el día de la boda y te paras delante del ministro
y haces una declaración de fe. Prometo serte fiel en la riqueza y la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separan. Y entonces te ponen una señal de que estás casado, ¿verdad? Ahora, si pierdes el anillo, ¿dejas de estar casado? ¿No? Es solamente la señal. El pacto matrimonial no es el anillo, es solamente la señal de que estás en pacto. Ahora, si traes anillo, pero vives en adulterio, ¿te sirve de algo el anillo? ¿No? ¿No te sirve de nada el anillo? Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 2, ustedes traen la circuncisión por afuera, pero con la circuncisión, viviendo de la manera como lo están haciendo, están blasfemando el nombre de Dios. Porque si traes la señal, pero no guardas el pacto, entonces estás en adulterio, de nada te sirve. Pero ¿qué tal que llega un gentil que guarda perfectamente la ley de Dios y no trae la señal de la circuncisión? Dice Pablo, ¿a quién se le cuenta? ¿A quién le va a contar Dios la circuncisión? ¿Al que con la circuncisión está provocando que el nombre de Dios sea blasfemado? ¿O al que no trae la señal de la circuncisión, pero está guardando perfectamente la ley de Dios? Era necesario que entendiéramos que vivir en pacto es guardar sus instrucciones. Pero el orden es primero el caballo y atrás la carreta. El problema de los fariseos es que ponían la carreta por delante y eso no se mueve. Lo importante no era la señal exterior. Por eso los discípulos dicen que empiecen a guardar estos mandamientos, que empiecen a vivir en santidad y en obediencia, porque ¿de qué les servía a un gentil hacerse la circuncisión si iba a seguir viviendo en pecado? Además era súper peligroso, porque entonces iban a empezar a decir, no, pues ya estoy circuncidado, pues una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Ese era el problema. Que iban a decir, bueno, pues ¿qué importa si voy y como lo sacrificado a los ídolos o voy a celebrar con mis parientes las fiestas patronales a Zeus, si ya traigo la señal de la circuncisión? Ya traigo como mi escudo de protección, ¿no? Ya soy salvo, entonces no pasa nada si tengo un pie allá y un pie acá y voy y celebro con ellos la fiesta de Zeus y luego vengo y presento mi ofrenda en el templo. Pues no pasa nada. Ese era el peligro y es lo que los discípulos quieren evitar. Por eso les dicen, dejen la idolatría, dejen la fornicación, dejen de comer sangre y dejen comer ahogado. Si pueden empezar con eso, seguimos adelante. Pero no los obliguen a circuncidarse porque entonces los van a confundir. Y van a confundir estar en pacto con la señal, cuando la señal no era lo importante. Ahora, tenemos un problema en Hechos capítulo 15, que es lo que Pablo está queriendo que entendamos en Gálatas. Por eso necesitamos entender todo el contexto. Y sacar a Pablo de contexto ha sido tan terrible. ¿Qué es el rito de Moisés? Esta es una expresión, es una costumbre. Esta expresión idiomática es un término técnico que tenía un significado muy específico en el judaísmo del primer siglo. Esta era la circuncisión que la ley judía, no la Torá. ¿Te acuerdas que hablamos de ley oral y la Torá? Bueno, la ley no estipulaba esto, sino la ley judía. Que para los gentiles adultos que querían convertirse al judaísmo era necesario realizar un ritual para poder convertirse. Y había dos detalles muy importantes al respecto que debemos considerar. Primero, desde que Judá regresó del cautiverio en Babilonia, el sistema religioso del judaísmo fue tomado por esta secta que se establece como una secta de poder. ¿Se acuerdan? ¿Ya hablamos de eso? Se establece la gran sinagoga y lo segundo fue el establecimiento de la tradición farisea o la Torá oral. La ley oral, que luego se sistematizó dando lugar a la ley judía que ahora conocemos como el Mishnah o el Talmud.
El pueblo judío estableció que la única manera válida de ser admitido dentro del pueblo de Dios sería siendo circuncidado dentro de este sistema, por medio de una autoridad oficial rabínica, avalada solo por ellos. Es decir, tú no podías pedirle a tu pariente, a tu amigo, que te ayudara a circuncidarte o circuncidarte tú mismo, porque leíste en la Torah que había que circuncidarse y decides hacértelo tú mismo. Para ellos eso no era válido. Si querías ser parte del pueblo de Dios, si querías pretender tener todos los derechos y responsabilidades de un prosélito convertido, eso no valía delante del sistema. Te tenían que circuncidar ellos mismos. Y tal circuncisión tenía su método y su protocolo para todo adulto gentil que quería tener plena participación en el templo, acceso y reconocimiento en la sinagoga y en la sociedad judía. Y era un procedimiento doloroso, exagerado y vergonzoso para un adulto, porque estamos hablando de extranjeros que están queriendo venir a la fe del Dios de Abraham. Y entonces un rabino realizaba de pie el corte en el prepucio y lo removía completamente, razón por la que Pablo llama a este procedimiento la mutilación del cuerpo. Se asume en la Torah que era un pequeño corte en el que se derramaba una gota de sangre. Pero este procedimiento no era así. Y luego, además, luego que el rabino había hecho este gran corte, succionaba con su boca la sangre del miembro masculino. Este procedimiento es conocido como Metzitzah BP, o succión oral, y está mencionado en el Talmud, específicamente en el tratado Shabbat 133a. Cuando el 8º día de vida de un bebé ocurre en Shabbat, debe ser circuncidado ese día. Por lo tanto, uno realiza todas las necesidades de la circuncisión, incluso en Shabbat. Se circuncida el prepucio, se descubre la piel quitando la delgada membrana debajo del prepucio, se chupa la sangre de la herida y se coloca sobre ella una venda. Se pone comino como ungüento. Así dice Shabbat 133a en la Mishnah. Ahora imagínate que esto se le vaya a hacer a un adulto gentil. ¿Listo, pastor? ¿Sacamos el pedernal? No, ¿verdad? Este era el procedimiento al que se le conoce como el rito de Moisés. Entonces, si entiendes estas cosas, lo que Pablo está diciendo es, así no dice en la Torah, así no dice. Luego encontramos en el tratado Bavli Yevamot 71b la discusión con el tema de la conversión y la circuncisión de los prosélitos o convertidos. Dice, la circuncisión de adultos será vista como una cuestión seria y dolorosa, en especial para los conversos, ya que marcaba su total integración en la comunidad de Israel y en la fe de Abraham. Aunque el texto no entra en detalles sobre la técnica específica del Metzitzah BP, para los conversos adultos sí menciona la necesidad de la circuncisión para los que querían unirse al pacto. Entonces, Metzitzah BP es un aspecto del ritual de la circuncisión o Brit Milá, dentro del judaísmo rabínico contemporáneo, en particular en las comunidades judías ortodoxas o ultraortodoxas. Durante este procedimiento, el mohel, el que realiza la circuncisión, todavía practica succionar con la boca la sangre del sitio de la circuncisión como una medida tradicional para limpiar la herida. Aunque esta práctica se ha convertido en un tema de controversia por razones de salud pública, se considera en ciertos círculos una continuación de antiguas prácticas relacionadas con la pureza y la higiene ritual. Otra sección del Talmud, en el párrafo Abodá Sará 27, aunque este tratado tampoco aborda directamente la Metzitzah BP, habla sobre la importancia de la circuncisión para los conversos y las implicaciones físicas y espirituales de someterse a este procedimiento como parte de la adopción a la fe judía. Este contexto es muy importante, ya que pone en perspectiva el dolor, el sacrificio asociado al ritual, además de la mutilación del cuerpo, como lo llama Pablo, y de la vergüenza de tener que pasar por un procedimiento así. Entonces, bajo estos criterios de interpretaciones, de tradiciones y mandamientos de hombres que eran
parte del judaísmo rabínico. Esta es la razón por la que Pablo dice, eso es ley oral. Eso no es parte de lo que el Señor dice en la Escritura. Nunca dice que se realizó tal procedimiento a Abraham. Entonces resulta que no existe en toda la Torah ninguna costumbre o rito establecido por Moisés. ¿A quién le ordenó Dios la circuncisión? A Abraham. Entonces, ¿por qué se le llama el rito de Moisés? Así dice Hechos capítulo 15. Es necesario que se circunciden bajo el rito de Moisés. No hay ningún rito de Moisés en la Torah. La circuncisión se la dio el Señor a Abraham y era un corte, simplemente una gota de sangre que se derramaba como una señal. Y por eso dice Gálatas 2:3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Porque además no los puedes obligar. Dios dice algo voluntario entre tú y Dios. En una situación así, pues era, híjole, está fuerte, ¿no? Y luego llegan a casa de Cornelio y este gentil está lleno del Espíritu y está viviendo en obediencia. Dice, pues ya son salvos, ya lo vimos que son salvos, se les nota, ya están produciendo el fruto. ¿Te acuerdas qué significa la palabra orlá, el prepucio? Tiene el otro significado de orlá es alguien que no da fruto. Estos ya están dando fruto. Ya están circuncidados. Entonces, en toda la Torah, la circuncisión nunca fue un requisito para salvación. Este mandamiento, como todos los demás, se obedecía por convicción. Todos los mandamientos se observan por convicción, no para salvación. Entonces Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que salió toda clase de gentiles, no israelitas, que salieron con ellos y le creyeron al Señor. Y fueron salvos junto con Israel. ¿No les pidió el Señor que se circuncidaran antes de salir de Egipto? ¿O sí? ¿Le pidió el Señor a Israel que guardaran mandamientos antes de salir de Egipto? Dijo, cuando guarden los mandamientos, cuando guarden la Torah y los 10 mandamientos, entonces los saco de Egipto. ¿Seguirían todavía allá? Si el Señor estuviera esperando que tú y yo fuéramos perfectos antes de recibir la salvación, pues sigue esperando porque eso no va a pasar. No hay justo ni a un uno. Yo en mis propias fuerzas no puedo. El Señor dice, si tú quieres ser salvo, yo te ayudo. Yo te voy a salvar, yo te voy a rescatar, yo te voy a purificar y te voy a dar poder para que puedas hacerlo. Y ninguno de nosotros va a poder decir, ay Señor, mira qué bien guardé los mandamientos, porque decir, te ayudé. Si algo hiciste bien fue porque recibiste mi ayuda. Y los mandamientos no los inventaste tú, son mis mandamientos. Y yo puse mi palabra en ti. Así que lo único que vamos a poder va a ser decirle gracias Señor, porque sembraste tu palabra en mi vida y me incluiste en tu pueblo. Entonces, la Escritura nos enseña y nos señala que los gentiles siempre estuvieron invitados y había muchos que se sentaban a estudiar en las sinagogas y tenemos, como decíamos, el caso de Cornelio. Lo que nos esclaviza no es la ley, lo que nos esclaviza es el pecado, como ya lo estudiamos en Primera de Juan y lo dice también Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, dice Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El pasaje no dice, si eres judío y abandonaste la ley de Dios, ¿por qué vives como gentil? ¿Por qué obligas a los gentiles a guardar la ley? Que dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra.
Entonces, pero el asunto es que algo pasa ahí. Vamos a encontrar un término, que es el término de judaizar. Ahí donde quieres respuesta, ¿verdad? ¿Te han dicho judaizante? Ok, vamos a resolver ese asunto. ¿Cuántos minutos me quedan? 10 minutos para el descanso. Ok. ¿Estás listo? Porque la única vez que en la Biblia aparece el término judaizar es justamente en Gálatas 2:14. Cuando Pablo acusa a Pedro, no de seguir la Torá como algunos sugieren, sino que llama la atención de Pedro de adherirse a tradiciones judías no bíblicas que restringían a los judíos de sentarse a comer con los gentiles. Vamos a analizar eso. Esto es lo que se trata justamente en la visión de Pedro, y por eso tenemos que conectar el libro de los Hechos con Romanos y con Gálatas y con Efesios para entonces llenar todos los huecos. De otra manera, inventamos una doctrina extraña. ¿Qué fue la visión de Pedro? Pedro dice que está medio dormido, descansando, y tiene una visión. Y ve 3 veces un manto que desciende del cielo con animales inmundos. Y escucha una voz del Señor que dice: Pedro, mata y come. Y entonces Pedro bajó y se hizo una torta de chorizo. ¿No? ¿No hizo eso? Ok. Pedro dijo: Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. 14 años ya pasaron desde que el Mesías se fue y Pedro dice: nada inmundo ha entrado en mi boca. Y otra vez le dice: Pedro, mate y coma. No, Señor, no entiendo. Nada inmundo ha entrado en mi boca jamás. Pedro, mate y come. No entiendo, Señor. Nunca nada inmundo he comido. Y entonces tocan a la puerta, baja Pedro y hay 3 gentiles. 3 veces tuvo la visión, 3 gentiles tocan a la puerta y entonces dice Pedro: ajá. Y entonces se va con estos gentiles. Llega a casa de Cornelio. Y entonces entra a casa de Cornelio y dice: ¡ah! El Señor me ha mostrado. Ustedes saben cuán terrible, cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Pero el Señor me ha mostrado que no llame a ningún hombre común o inmundo. Porque es lo que el Señor le respondía cada vez que Pedro decía: nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. ¿Qué contestaba Pedro? Perdón, el Señor le decía a Pedro: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Lo que el Señor limpió no fueron las víboras y los ratones. Lo que el Señor limpió fueron personas, extranjeros, que están siendo acercados al pueblo de Dios. Y dice Gálatas 2:11-14, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, porque el Señor no hace acepción de personas, y los gentiles también son invitados, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cómo se define el concepto de judaizar? Se define por los comentarios teológicos como vivir como los judíos. Y eso es lo que se infiere cuando leemos el texto griego. Pero con el tiempo este concepto se expandió y tomó otros matices. En el diccionario ilustrado de la Biblia Caribe dice, y cito textualmente: judaizante, nombre dado a los judíos convertidos al evangelio que querían imponer a los creyentes gentiles la circuncisión, la fidelidad a la ley judía y otras prácticas judías como medio de salvación. Si solamente observamos lo que dice el texto, Pablo no está acusando a Pedro de obedecer la Torá. ¿Eso dice? Si tú siendo judío vives como gentil y quebrantas la Torá, ¿eso dice? No. Sino que lo descubrió siguiendo tradiciones judías extrabíblicas. Y eso es lo que Pablo encuentra equivocado. Y esto era simplemente rechazar en la mesa el compañerismo con los gentiles, entre otras cosas. Eso era lo que definía la judaización en ese pasaje. Los judíos no se sentaban a comer con los gentiles, por muchas razones, y tenemos que ser honestos.
también tienen razón de no sentarse a comer con nosotros. ¿Qué les vamos a poner en la mesa? Cuando entran a tu casa, a lo mejor vas a tener ídolos en tu casa, o a lo mejor tienes hasta restos de muertos. Algunos tienen cenizas de muertos en su casa, o a lo mejor hasta enterraron muertos en su patio. Entonces, para no contaminarse, no se juntaban con los gentiles y no comían con ellos por temor a contaminarse. Entonces, en cierto modo, pues tenían razón. Pero el asunto era este: Pedro sabía que estos ya estaban convertidos, Bernabé sabía que estos ya estaban convertidos, y entonces ya estaban guardando la Torá. Pero como por tradición decidieron que no iban a comer con los gentiles, entonces parejo agarraban aún con los creyentes, y entonces tampoco querían tener comunión con ellos. Esta es la razón. Pero cuando se trataba de prosélitos, de estos que estaban en proceso, entonces aún seguían con ese temor de sentarse a la mesa con ellos. Tenían reglas muy estrictas con respecto a cómo preparar sus alimentos, y esto también es el asunto, que debido a que se añadieron mandamientos a la Torá, entonces ahora se vuelve muy complicado, pues que nosotros no tenemos ni idea, ¿no?, de esas tradiciones. Por ejemplo, el asunto de no mezclar leche con carne. ¿En dónde en la Torá dice que no puedes comer leche con carne? Hay un mandamiento que dice que no cocinarás al cordero en la leche de su madre. Entonces, ese mandamiento se entiende, o lo entendieron de alguna manera, en que no se podía mezclar lácteos con carne. Entonces tú no podrías servirle a un judío una pizza con jamón de pavo, aunque sea limpio, porque tradicionalmente se decidió que ese mandamiento implicaba que no se podía mezclar leche con carne. Lo que dice el mandamiento es que por misericordia, mientras el cordero está lactando, no vas a sacrificarlo. El cordero todavía está en la leche de su madre. Está todavía en el proceso de maduración y sigue lactando. Entonces no destetas al cordero para sacrificarlo, porque además, pobre mamá, ¿te imaginas el dolor de que le quiten al cordero y pobre bebé? Entonces ese mandamiento es un mandamiento de misericordia. Mientras el bebé está todavía en su leche, está todavía lactando, no se sacrifica. El bebé, el cordero se sacrificaba cuando tenía 1 año, cuando ya había sido destetado. Antes de eso no se hace. Pero si añades al mandamiento y ahora dices, bueno, ¿por qué ese mandamiento dice así? Entonces tampoco vamos a comer carne con leche, aunque la Torá no diga eso. Si esta es tu tradición en cuanto alimenticia, pues entonces no vas a querer sentarte a comer en mi mesa. O la Torá dice que la carne de res es limpia, ¿cierto? ¿Puedes comer carne de res? Pero se añadieron dentro de la tradición, por ejemplo, de la alimentación kosher, una lista de partes de la res que no puedes comer. Y entonces hay una parte de la res que los judíos no comen, tradicionalmente. Si tú vas a comprar carne kosher, vas a descubrir que hay una parte de la res que no se consume. Pero la Torá no dice que esa parte no te la puedas comer. Pero tradicionalmente, como ellos no la comen, si llegan a tu mesa y tú estás comiendo una sección de la res que ellos decidieron no comer, entonces de alguna manera se van a sentir incómodos. Entonces decidieron dejar o alejarse de los gentiles para no comer con ellos. Entonces, en el caso de un gentil que prepara un banquete para el matrimonio de su hijo, dice algunos pasajes, e invita a todos los judíos de su comunidad, incluso si ellos comen su propia comida kosher y beben sus propias bebidas kosher y su propio sirviente los atiende. Un pasaje de la Torá, del Talmud dice, el versículo les atribuye culpa si hubieran comido de las ofrendas de los muertos, es decir, ídolos, como se dice, y sacrificarán a sus dioses y te llaman y tú comes de su sacrificio. Y el Señor dijo que no comas del sacrificio de ellos. Entonces por eso dicen, no me voy a sentar a la mesa porque a lo mejor sacrificaste a los ídolos. Aunque yo llevara mi propia comida kosher y me sirvieran mis propios sirvientes, no puedo sentarme a tu mesa. Entonces este era el asunto, esta era la razón. Entonces, dado que los judíos no quieren contaminarse, no participaban de los banquetes. Esto lo vas a encontrar en la sección del Talmud Abodá Zará 8a al 17.
Entonces los rabinos establecieron esta restricción para evitar que los judíos fueran influidos por prácticas idolátricas y paganas comunes en el contexto de una comida compartida. Entonces, en cierto modo, tenían razón. Pero el asunto es que estos gentiles estaban aprendiendo y estaban guardando mandamientos. Y por eso Pablo dice, si el Señor dijo que no hiciéramos acepción de personas, Pedro, ¿qué estás haciendo? Cuando no están los de Jerusalén, tú te sientas a comer con ellos y estás muy a gusto sentado ahí. No dice que Pedro se sentaba a comer caracoles. Simplemente dice que mientras no estaban los que lo presionaban, Pedro se sentaba a comer con ellos y estaba muy a gusto. Pero cuando llegaban los de Jerusalén, entonces se ponía nervioso porque sabía que lo iban a criticar y entonces se apartaba de los gentiles y se iba a la mesa de los líderes de Jerusalén. Este era el problema. Esto es lo que Pablo llama judaizar. No significa que Pablo está reprendiendo a Pedro porque ahora porque de repente cuando está con los gentiles come camarones y cuando llegan los judíos entonces come limpio. No es lo que dice el texto. Judaizar en este contexto es hacer acepción de personas. Punto. Y basta con que leamos el texto completo, que leamos el contexto. Entonces, cuando te digan que estás judaizando, diles, a ver, leemos Gálatas capítulo 2, vamos a revisar Gálatas 2:14. ¿Qué es lo que dice? Y cuando descubrimos que se trataba de un asunto de leche y carne o comida kosher, podemos descubrir que este es el problema. Y estas citas de la Gemara nos explican cuáles eran las prácticas de ese momento. Entonces es importante aclarar que las leyes de Levítico 11 tampoco son lo mismo que las leyes de Kashrut. Estas son el conjunto de leyes dietéticas añadidas que regulan lo que es apto o permitido comer según la halajá judía. Los alimentos que cumplen con estas leyes de denominación kosher, que la palabra kosher significa adecuado o apto en hebreo, incluyen aspectos que no están en la Torah. Y por eso se vuelve complicado, además de que es muy caro, ¿no? Por ejemplo, no comer ciertas partes de la res, desangrar la carne salándola, por ejemplo, o no comer pan sin lavarse las manos ceremonialmente. Nada de esto lo vas a encontrar en la ley de Moisés. Esto es lo que fue añadido por los fariseos, lo que hacía difícil guardar estos mandamientos y además se vuelve una carga pesada, difícil de guardar. De esto se trata la visión de Pedro y esto es justamente lo que Pablo está diciéndole a Pedro que está mal. Y Pedro mismo se dio cuenta, a mí me ha dicho el Señor que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Ese es el punto, porque el Señor está llamando ovejas de todas las lenguas, tribus y naciones, concediendo arrepentimiento y el bautismo y dando su Espíritu Santo a los gentiles. Lamentablemente, este es un hecho que parece haber sido pasado por alto por muchos creyentes, por muchos teólogos, desde el segundo siglo hasta el día de hoy. Esto no es nada nuevo. Nuestro Mesías acusó a los fariseos de añadir reglas, tradiciones y mandamientos que estaban poniendo muros de separación, invalidando la palabra de Dios. Eso es lo que significa judaizar. Así que no te acusen de judaizar por guardar la Torah. Eso no significa judaizar. El contexto es hacer acepción de personas cuando se trata de sentarse a la mesa a comer. Nada más. Yeshua nunca dijo que había venido a formar una nueva religión y que ahora ya podíamos hacer lo que quisiéramos. Y quedaba lo mismo, que podías comer armadillo aunque te diera lepra.
porque es lo que algunos dicen, ¿no? Vamos a dar gracias por el armadillo y vamos a pedirle al Señor que lo santifique y que lo purifique, aunque me dé lepra. Pero no es lo que dice la Escritura. Ahora, apareció una nueva interpretación de judaizar, y vamos a hablar de eso en la siguiente sesión. Entonces, levántate, estírate, para que aguantes lo que sigue, porque es importante que entiendas lo que pasó en la historia. Estamos hablando del concepto de judaizar. Y les decía, una nueva definición de judaizar surgió, del concepto de judaizar o realizar las prácticas de los judíos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, para nosotros es muy, quizá, sencillo ya de entender estas cosas, pero es importante observar lo que históricamente también sucedió y por qué, de alguna manera, esta nueva interpretación del concepto de judaizar es el que ha permeado hasta el día de hoy entre el cristianismo a partir del segundo siglo después de Cristo. A la muerte de Clemente Romano, uno de los obispos de Roma, discípulo directo de los apóstoles en el año 99 después de Cristo, lo sucede Evaristo y se convierte para la historia de la Iglesia romana en el quinto papa. Evaristo era hijo de padre judío en el proceso de las comunidades que Shaul de Tarso estableció entre los gentiles, y estos empiezan a casarse entre judíos o con judíos. Para los judíos creyentes no había ninguna contradicción, dado que la ley de Dios no prohibía casarse con extranjeros si estos declaraban devoción a Dios. Si estaban en pacto con Dios, no había ningún problema. Tú puedes ver la historia de la salida de Egipto y ves que había una mujer que se había casado con un egipcio. Entonces, si éste declaraba que estaba en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces no hay ninguna contradicción. Eso no es yugo desigual y eso no es lo que Dios prohibió. Ruth, ¿por qué se casó con vos? Pues Dios, el Señor dijo que nunca entraría ni hasta la 10ª generación un moabita en la congregación, por lo que habían hecho cuando Israel había salido de Egipto y que no los dejaron pasar. ¿Por qué Ruth sí entra? ¿Por qué se puede casar con vos? ¿Por qué puede estar en el linaje de los reyes de Israel? Pues porque ella dejó de ser moabita. Ella se convirtió. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y entonces ella ya no es más extranjera, ella ya no es moabita, ya no es considerada moabita. De hecho, Ruth y vos la llaman hija. La están considerando parte de la familia. Entonces, la ley de Dios no prohibía casarse con un extranjero si éste declaraba que estaba en pacto con el Dios de Abraham. Rahab es el mismo caso. Rahab dejó de ser extranjera, ella no era cananea. Rahab fue rescatada, le creyó al Dios de Abraham y se casó con el papá de Boz. Y uno se dice, ¿cómo es posible? Rahab es la mamá de Boz, ¿sí sabías? Con Salmón. ¿Cómo es posible que Boz sea tan maravilloso? Pues porque tenía una mujer que había sido restaurada, rescatada, y por amor había sido injertada en el pueblo de Dios. Esta mujer estaba sumamente agradecida y le enseñó a su hijo a vivir en obediencia y santidad. Y por eso también Boz se siente conmovido por esta extranjera que tiene gesed por su suegra y la ama y decide protegerla, cuidarla y trabajar para que ambas puedan sobrevivir. Entre los líderes que estaban llegando a la comunidad están los judíos que practican la Torá y le enseñan, y los gentiles que iban cada día de reposo a estudiar las Escrituras y van incorporándose al movimiento de los nazarenos. Pero en el año 107, Evaristo muere porque Trajano, el emperador de Roma, inicia una persecución contra los judíos de todo el imperio y mata a Evaristo. Entonces, para el imperio romano, Evaristo era un judío que debía morir. En el mismo año, Trajano mata a Ignacio de Antioquía, quien era un gentil, y lo crucifica junto con Simeón, primo de Yeshua. Hasta ese momento todavía todos viven juntos, comen juntos, practican las mismas fiestas y son fieles a la Torá.
no miran ninguna contradicción en cuanto a vivir en obediencia a la Escritura. Y son perseguidos por Roma, tanto judíos creyentes como los que vienen de entre los creyentes convertidos a la fe. Porque se ven iguales, practican las mismas cosas, por eso están siendo perseguidos iguales, judíos y nazarenos. Se ven igual, practican las mismas cosas, comen las mismas cosas. Y la otra razón es porque no consideran a César su rey. ¿Quién es su rey? Yeshua. Abiertamente Yeshua es rey y Dios para ellos. Y para los romanos, César es Dios. Por eso Pablo dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algunos piensan que esto significa que solamente tienes que hacer una confesión con tu boca y entonces ya eres salvo. Lo que Pablo está diciendo, si tienes la espada en la garganta y te preguntan quién es Dios y confiesas, Yeshua es el Señor, Yeshua es Adonai, y están a punto de cortarte la garganta y crees que Dios le levantó de los muertos, entonces vas a ser salvo. Si Dios lo levantó de los muertos, a mí también me va a levantar, aunque hoy tenga que dar mi vida por confesar que no es César Dios, que Yeshua es Adonai. Eso es el contexto de si confesares con tu boca. En el año 100 después de Cristo nace Justino y Aniceto, quienes escribieron libros y tomaron decisiones en Roma. Justino escribió un libro que se llama Dipálogo con Trifón o contra Trifón. Trifón era un rabino y en su libro dice Justino: yo soy cristiano y él es judío. Y por primera vez en el año 150 después de Cristo se verifica que algo se rompió y que esta relación que había ya no hay más. En el primer capítulo de este tratado dice: él escucha a 3 judíos hablando con su rabino Trifón, que discutía sobre la guerra contra Adriano, pero declara: yo no entro a este debate porque no es mío, ya no tiene nada que ver, esta persecución ya no tiene que ver con nosotros. Justino está en Roma, es amigo de Aniceto y este es un cristiano de Damasco. Aniceto y Justino deciden hacer algunas cosas. Deciden oficializar el domingo y que ya no se pueda descansar en Shabbat. Esto sucede en el año 155 después de Cristo. Se decreta que el día oficial del cristianismo es el domingo contra todo lo que dicen los evangelios, que todos descansaban en Shabbat. Cuando se festejaba la Pascua el 14 de Aviv, ellos deciden que van a cambiar según el calendario solar la Pascua para que ya no coincida con la Pascua judía, aunque Yeshua hubiera muerto en la Pascua un 14 de Aviv, como dice la Torá y los evangelios. Este movimiento ya no quería compartir ni el día de reposo, ni las fiestas, ni la Pascua con los judíos. Primero eran los judíos los que no querían sentarse a comer con los nazarenos, con los gentiles convertidos, y ahora son los cristianos los que ya no quieren tener nada que ver con los judíos. Y eso de verdad me da mucha tristeza, porque evidentemente no entendimos y no aprendimos nada. Y como no leímos la Torá, pues menos nos enteramos que el Señor nunca hizo acepción de personas. Para el siglo III, cuando Constantino secuestra la fe cristiana, el término judaizar tomó nuevos matices. Constantino, quien odiaba a los judíos, rechazó cualquier cosa que se practicara como lo hacían los judíos. Entonces, hasta el siglo II, todos los seguidores del Mesías, judíos y gentiles, guardaban el día de reposo en Shabbat, comían limpio y observaban las lunas nuevas y las fiestas bíblicas. Pero Constantino, en el famoso concilio de Nicea, estableció nuevas leyes, nuevas fiestas, y el querer guardar las ordenanzas de la Escritura ya no era lo principal. Constantino, y por Constantino, entonces se recibió un término nuevo que se conoció como judaizar. Judaizar o judaizando. Estas palabras rápidamente se convirtieron en un término en Roma. Cualquier judío seguidor del Mesías, judío, que no tiene sentido. Cualquier judío seguidor del Mesías judío fue obligado a adoptar las leyes y costumbres paganas y convertirse en romano. Credos especiales fueron adoptados que básicamente decían lo siguiente:
renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, pan sin levadura y fiestas de corderos de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, himnos y cánticos, observaciones y sinagogas y las comidas y bebidas de los hebreos. En una sola palabra, renuncio absolutamente a todo lo judío, toda ley, todo rito y toda costumbre. Esto lo puedes encontrar en el Tratado de Bodio, en la sección Asemaní, en la página 105. Lo que Constantino promovió fue separar a Yeshua de su judaísmo y de su observancia impecable a la Torá y a la ley del Eterno. Todavía para el año 177 después de Cristo, los cristianos no abandonaron todas las prescripciones dietéticas de Levítico 11 en todas las regiones de Galacia, en Asia y hasta España. Está registrado el martirio de Lyon. Es un evento destacado de la persecución contra los cristianos en el siglo II después de Cristo, especialmente en la región de las Galias, actualmente Francia. Según los registros históricos, como las cartas de las iglesias de Viena y Lyon, la comunidad cristiana fue sometida a torturas brutales y ejecuciones públicas en el anfiteatro de Lyon. Una de las figuras más emblemáticas de este martirio es Blandina, quien fue expuesta a las bestias y al no ser atacada por ellas fue colgada en una estaca en forma de cruz, lo que fortaleció la fe de los demás creyentes. Blandina y otros mártires como Maturus y Sanctus soportaron horribles sufrimientos, incluidas torturas con fuego y exposición a bestias antes de ser finalmente ejecutados. Los romanos quisieron obligar a estos creyentes en Lyon a comer morcilla. En otros países lo conocemos como relleno moronga, que es sangre, ¿no? Esto quiere decir que los creyentes de Lyon se rehusaron a comer cerdo y sangre y a todos los mandaron a los leones. Estos eran gentiles convertidos que todavía guardaban las leyes dietéticas y se rehusaron a comer lo que el Señor había prohibido y dieron su vida por comer limpio. Híjole, mis hermanos, no hemos sangrado suficiente, dice Pablo. Por no querer probar su embutido, estos creyentes dieron su vida. Y dice así la historia sobre los mártires de Lyon. Aquellos que se resistieron a estas prácticas fueron sometidos a tortura y en muchos casos a la crucifixión. Entonces, este episodio fue un claro ejemplo de cómo el Imperio Romano intentó eliminar la fe cristiana mediante la imposición de rituales paganos y violentas persecuciones. Así sabían quién era cristiano, quién no era, por lo que comían. Todavía había diferencia. Hasta el año 177 después de Cristo, los creyentes que venían de las naciones gentiles morían por obedecer las leyes dietéticas. Así de fácil los romanos podían detectar quienes observaban las leyes bíblicas. Y luego dice el texto que estamos estudiando en Gálatas capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, cuando el texto dice, cuando Pablo le llama la atención a Pedro y le dice, ¿por qué tú siendo judío vives como los gentiles? ¿Por qué los obligas a judaizar? Y entonces ahí es donde nos hacemos pelotas, diríamos en español mexicano. ¿Significa que Pedro comía inmundo o practicaba pecado como los gentiles o practicaba idolatría? De ninguna manera. Entonces, ¿a qué se refiere como que vivía como los gentiles? ¿Quiénes son estos que vienen de Jerusalén? ¿Quiénes son estos judíos que vienen de Jerusalén? Son estos líderes religiosos, estos que están en posición de poder y de autoridad.
que tienen mucha influencia y porque todavía hay una relación muy estrecha entre nazarenos y judíos, se les considera simplemente de una secta más del judaísmo, está esta fuerte influencia. Bueno, si estos gentiles quieren convertirse, entonces que se circunciden y no nos vamos a sentar con ellos porque no nos vamos a contaminar. Aunque Pedro ya tuviera la visión de parte de Dios de que no debía llamar inmundos a los creyentes. Entonces, que Pedro viviera como los gentiles, eso implicaba no que practicaba pecado o que se había desligado de la Torá, sino que ya no guardaba los rituales y las restricciones de la ley oral que guardaban los judíos. Estos líderes religiosos que habían impuesto estas restricciones o estas ordenanzas que no estaban en la Torá. Entonces, cuando Pablo dice que Pedro está viviendo como gentil, no significa que ahora Pedro vivía como pagano o fuera de pacto, sino que Pedro simplemente ya no estaba guardando tradiciones o mandamientos de hombres, que es muy diferente. ¿Qué estaba guardando Pedro? La Torá. Pero cuando llegaban los de Jerusalén, pues a lo mejor para evitarse la pena o la crítica, entonces ya no se sentaba con los hermanos. Y Bernabé dijo, ay sí, qué flojera, a lo mejor vamos a sentarnos allá para que no nos estén criticando. Pero Pablo dice, la verdad lo que están haciendo es de condenarse. Porque el Señor dijo que no hagamos acepción de personas. Estos también son parte de nosotros, son parte del pueblo. Lo que estaban haciendo era hipócrita. ¿Qué significa ser hipócrita? Estaban usando una máscara, ¿no? Es lo que significa la palabra en griego hipócrita. Somos como los actores que se ponían una máscara y entonces actuaban como los de Jerusalén y cuando se iban entonces ya se quitaban la máscara y se sentaban con ellos. Esa era la hipocresía de Pedro. No que pensara que podía quebrantar la ley de Dios cuando no estaban los de Jerusalén. Eso hubiera sido más que hipocresía. Eso hubiera sido pecado. Entonces, Pedro no estaba haciendo eso, simplemente no estaba de alguna manera manteniendo las cosas por encimita para que no se molestaran los de Jerusalén. Ese era el asunto. Que tenían muy establecido que los judíos no se sentaban a comer con los gentiles, por las razones de las que ya hablamos. Yo enseño que la palabra de Dios es verdad, es infalible. Creo y enseño que es necesario obedecer todos los mandamientos del Eterno. Y lo mejor que podemos hacer para mostrarle al Eterno nuestro amor es guardar sus mandamientos lo mejor que podamos. Yo en particular no sigo tradiciones judías que nulifiquen la Torá. Ahora, hay tradiciones judías que son muy bonitas y que no tienen nada de malo y que no contradicen la palabra de Dios. Seguramente algunos de ustedes a lo mejor han aprendido que en Shabbat se prenden velas y se hacen oraciones. No tiene nada de malo que prendas velas, no hay ningún mandamiento en la escritura que diga no prenderás velas en Shabbat. No dice eso. Puedes prender velas en Shabbat y a lo mejor puedes conectarlos, ¿no? El Señor dijo que éramos la luz del mundo y a lo mejor lo conectas con eso. No tiene nada de malo que hagas pan halal en Shabbat. Ahora, el problema es que piensas que si no haces eso, no guardaste Shabbat. Entonces, si te gustan las velas y decir, bendito eres Señor Creador del universo, que nos has regalado el Shabbat, pues está lindo que puedas celebrarlo con tu familia. Pero el asunto es que pienses que no guardas el día de reposo si no realizas ciertos rituales y tradiciones al mismo tiempo que estás, por ejemplo, abriendo Shabbat. ¿Cómo dice la Escritura que debemos abrir Shabbat? ¿Cuál es la instrucción para abrir Shabbat? Solo dice que hay que cesar, pero no hay ninguna instrucción ni ningún mandamiento que diga harás esto en Shabbat al caer el sol para abrir Shabbat. De hecho, el concepto de abrir Shabbat es una tradición. Que está bonito, ¿no? Hay que empezar Shabbat. Pero también, si se pasa la hora y ay, ya Dios le se hizo oscuro y no abrí Shabbat,
pasa nada. El mandamiento solamente era parar. El problema es empezar a cargarnos y decir, ay, no hice esto, y entonces ya no lo hice bien, ya se arruinó mi Shabbat. Shabbat es simplemente cesar de tus labores y decir, ok, Señor, ya llegó la hora de nuestra cita. Cualquier otra cosa puede ser una linda tradición, pero no es mandamiento. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado de que no se vuelva a guardar la instrucción del Señor una carga pesada. Entonces, por eso, cuando me escuches a mí enseñar, voy a ser muy cuidadosa de no imponerte nada de lo que yo hago. Porque a quien tú obedeces es al Señor. Si yo te digo cómo guardar Shabbat, yo me convierto en tu autoridad. Y tu autoridad no es Katy. Tu autoridad es Yeshua. Él es tu Señor. Y lo vas a hacer como el Señor dijo. Quitar, por otro lado, la Torah. Quitar las instrucciones de la Torah es quitar el amor. Nos deshacemos del amor. Si creemos en Yeshua, hemos de andar como Él anduvo. Y Él guardó Shabbat. Y Él guardó todas las fiestas. Y no solo las guardó, las cumplió. Porque Él es el cuerpo. Él es la sustancia de estas fiestas. Y Él no cometió pecado. Él jamás transgredió la ley de Dios. Y entonces no podríamos pensar que Pedro estaba transgrediendo la ley de Dios cuando vivía como los gentiles. Los gentiles estaban guardando la ley de Dios. Estaban guardando Torah. Lo que no estaban haciendo era guardar tradiciones que ni siquiera entendían porque no habían crecido con ellas. No las conocían. Y entonces es la razón por la que se empieza a hacer esta división. Entonces, ¿cómo debemos vivir los gentiles? Que venimos a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sabiéndonos que ahora delante de Dios somos considerados como naturales. Y un natural tiene todos los beneficios del pacto, todos los beneficios de la promesa, todas las bendiciones de la promesa y todas las responsabilidades de ser ciudadano. Muchos de ustedes son extranjeros que no son españoles, ¿cierto? Levanten la mano todos los que son extranjeros viviendo en España. Cuando ustedes llegaron a España o a Portugal, o a otra de las naciones donde viven, tuvieron que hacer trámites quizá, ¿no? Para poder primero empezar a trabajar, ser residentes y después quizá tener la ciudadanía, ¿verdad? Cuando obtienes la ciudadanía, primero es un regalo, ¿no? Que quieres vivir aquí. Algo te llamó de este lugar y abrazas las costumbres, el idioma, a lo mejor si hablas otro idioma, la constitución de esta nación y eres muy cuidadoso de las leyes, ¿verdad? A lo mejor en nuestras naciones había leyes distintas, pero aquí hay otro tipo de leyes y aquí tienes que conocerlas y las tienes que guardar, porque cuando tienes tu pasaporte dicen que eres español. Si ya tienes tu pasaporte, eres ciudadano, ¿verdad? Y si tienes el pasaporte, no puedes ser tratado como ciudadano de segunda clase. Y tienes todas las bendiciones y todos los beneficios de ser ciudadano español, pero también todas las responsabilidades. Ahora también te corresponde guardar y cuidar las leyes, la Constitución. ¿Por qué con Dios es distinto? Es exactamente lo mismo. El Señor te está adoptando en su familia y ahora pacto, promesa, herencia, conciudadano, miembro de la familia de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Pablo llamó a Pedro hipócrita, porque no quiere comer con los hermanos, nada más. No quiere sentarse a comer con los hermanos cuando vienen los de Jerusalén. No se va a sentar con los gentiles, porque cuando llegó la comitiva de Jerusalén a supervisar, ellos no se sentaban a comer con los gentiles. Y por eso dice Pablo, cuando yo vi que no andaban el partido de la circuncisión rectamente conforme a la verdad, sino enseñando y creyendo un falso evangelio, porque ¿cuál es el falso evangelio? El falso evangelio está enseñando que los gentiles tenemos que hacer cosas para llegar a Dios.
cuando Dios nunca puso estorbo para que los gentiles llegáramos. Eso es el falso evangelio. Si tú, siendo judío, verdadero judío, vives como los gentiles, sin tradiciones, y no como los judíos con tradiciones, ¿por qué obligas a los gentiles sin tradiciones a vivir como judíos con tradiciones? Énfasis añadido por Katy. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El problema del falso evangelio de los fariseos es que no pueden aceptar que el estatus legal de los gentiles convertidos sea de conciudadanos. Por eso no los tratan como iguales. Y Pedro se está apartando de ellos cuando llegan de Jerusalén, debido a que estas leyes habían sido establecidas por los judaizantes, no la Torá, que no le permitía a los judíos comer con gentiles. ¿Te queda clarísimo? ¿Ya puedes explicar Gálatas 2:14? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, dice Romanos capítulo 2. Entonces, Pablo, ¿qué pasó? ¿Por qué a los romanos les dices una cosa y parece que a los de Gálatas les estás diciendo otra cosa? Tenemos que entender lo que significa esto. El eterno creador del universo no cambia. Su camino es el mismo y por eso tenemos que examinar lo que está diciendo. Él preparó estas obras buenas para que viviéramos en ellas. Entonces, hay obras que sí tenemos que hacer, pero las obras de la ley no son las que salvan. ¿Cuál es el problema? Levítico capítulo 26, versículo 3 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, seréis verdaderamente mi pueblo, ¿no? Entonces hay que hacer una obra, ¿no? Sus mandamientos hay que ponerlos por obra. Deuteronomio 8:6: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y luego dice Juan, primera de Juan 1:6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra es la verdad, la Torah es la verdad. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si nuestra vida es un viaje de regreso a la Torá y al camino del Señor, al camino del Padre, y la Biblia es el mapa donde están las instrucciones, la Torá significa instrucciones para hacerlo, habiendo el Eterno pagado nuestro rescate, nos va a librar de las consecuencias de haber fallado. Entonces, cuando creemos en Él, estamos recibiendo vida. Cuando decidimos caminar detrás de sus pasos, simplemente estamos como niños agradecidos detrás de papá, queriendo agradarle, porque lo amamos, porque hemos sido amados. No hay otra forma de regresar al camino. Y lo dice Pablo en el versículo 15: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe de Cristo Jesús, también nosotros hemos creído. Entonces, las obras de la ley, aquí este es el asunto. Con Cristo, dice, hemos sido crucificados. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y ahí digo, ¿qué problema tengo? ¿Cómo resuelvo este asunto, Pablo? Entonces, la primera parte del versículo parece hacer un contraste entre las obras de la ley y la fe en Cristo, como si estas dos cosas fueran opuestas una de la otra. Entonces, leer este pasaje en español da la impresión de que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Jesús Yeshua, el Mesías. Otras traducciones nos ayudan a entender este versículo. Dice así: sino mediante la fe en Cristo Jesús, sino por la fe en Jesucristo, sino por la fe en Cristo Jesús, sino gracias a la fe en Jesucristo. Entonces, aun cuando las versiones son ligeramente diferentes, dan la misma impresión de que una persona se justifica solamente por la fe y no obedeciendo la ley. Entonces, mi problema con esto es que Pablo dice exactamente lo opuesto en Romanos. Porque no son los oidores de la fe los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Santiago dice que Abraham fue justificado por su obediencia. Entonces aquí dice que los hacedores de la ley, los que obedecen, los que serán justificados, y no los que la escuchan solamente, son los justos.
Hay una aparente contradicción entre las cartas de los discípulos y del mismo Pablo. Entonces, superficialmente Pablo está diciéndole a los Gálatas que nadie es justificado por obedecer la ley, y a los romanos le dice lo opuesto. Entonces, ¿cómo resolvemos el conflicto, Pablo? Ayúdanos. Vivimos en dos dimensiones, y aquí es donde vamos a entender estas cosas. Vivimos en dos dimensiones. Tenemos la justicia de Dios, y Pablo va a hablar en sus cartas de la justicia de Dios, y va a hablar de la justicia de la ley, o la justicia de la Torah. La justicia de la ley es la dimensión vertical, y la justicia de la Torah es la relación o la dimensión horizontal. La justicia de Dios no tiene nada que ver con nosotros porque no podemos hacer nada. Este es el sistema sacrificial. Todo lo que estaba en el santuario, todo lo que estaba en el templo es la dimensión vertical de la justicia de Dios. Y nadie puede justificarse a sí mismo, porque Dios determinó cuál era la forma. Se requería un cordero, un sustituto, tenía que ser perfecto. Y el único que cumple con estos requisitos es Yeshua, el Mesías de Israel. Nadie más ha sido perfecto. Él es el único que cumple con la dimensión vertical. Él es el sumo sacerdote que descendió del santuario santo y descendió para cumplir toda justicia, que es lo que le dice a Juan el Bautista. Toda justicia. Ahí está la justicia de Dios. Pero en esta dimensión horizontal hay relaciones que también tenemos que cuidar, y para eso está la Torah. La Torah la necesito para aprender a amar a mi prójimo. Y esta dimensión no anula esta, ni esta dimensión anula esta. Solo que en esta yo no tengo nada que ver, porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Y es lo que Pablo está diciendo. Las obras que realizamos en la Torah no tienen el propósito de salvarnos, porque la salvación viene por la dimensión vertical, la justicia de Dios. Lo que sucedía en el templo, en el santuario, los sacrificios. Esta es la dimensión vertical. Y si puedes hacer esta distinción, entonces dices, o sea, esto que estoy haciendo aquí no tiene que ver con mi salvación. Las obras de la ley no tienen que ver con salvación. Nadie que obedezca las obras de la ley va a ser justificado para salvación. Estas las practicamos por amor, por relación, en gratitud, porque me hacen bien, porque son bendición, porque me hacen conocer el corazón y el carácter de Dios. Nuestro Mesías es el que pagó el precio del rescate. Él es el sacrificio expiatorio, y estas dos dimensiones no se contraponen y de hecho se complementan, porque la fe sin obras es muerta. Y porque las obras son el fruto de nuestra fe. Por fe somos salvos, por la fidelidad de Dios, porque ni siquiera es la nuestra, es la fidelidad de Dios. Él fue el que pagó todo. Dios es fiel, siempre fiel, y cumplió sus promesas. Y murió en la cruz el Mesías para que tú y yo pudiéramos regresar al Padre. Y se abrió el camino. Y se quebró, se partió en dos el velo del templo para que pudiéramos tener acceso al trono de la gracia. ¿Quién era el único que podía entrar ahí? El sacerdote una vez al año, y dice el Señor, te estoy invitando a que vengas a mi lugar secreto por el velo que fue abierto en mi sangre, en mi carne. No se contraponen, se complementan. El problema es darle el lugar equivocado. Y es lo que está diciendo Pablo. Por obedecer ley, no es que hay salvación. Es por la fidelidad de Dios. Porque Él nunca cambia, porque Él nos ama y porque lo que prometió desde Génesis se está cumpliendo al pie de la letra. Tienes un Dios que te ama con amor eterno, que prefirió morir a vivir sin ti. Y el resultado son obras de obediencia. Este es el fruto de santidad que el Señor espera ver de un pueblo que está apasionadamente agradecido. Lo puedes pensar, puedes ver al Mesías en la cruz.
clamando tu nombre, Gomer, vuelve a casa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso obedecemos. Este es el peso de las obras de la ley. Y vamos a hablar todavía de un concepto más profundo, que es el concepto de obras de ley. Pero eso lo veremos mañana, cuando estés más fresco, porque es importante que lo entiendas, ¿de acuerdo? ¿Abrimos Shabbat? Muy bien, vamos a abrir Shabbat. Hacemos lo que creemos y lo que creemos es lo que hacemos. Por esta razón, en un mundo tan vacío de verdad, quiero presentar a estudiantes serios de la Escritura una base intelectual y al mismo tiempo profundamente espiritual sobre el contexto histórico, cultural y gramatical de una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. En Gálatas, Autoridad y Evangelio, descubrirás que nuestra interpretación de la carta de Pablo nos llevará por uno de dos caminos: la santidad o la ilegalidad. Que la autoridad del Evangelio transforme tu vida.